Bueno muchachos, ya a partir de este momento nosotros vamos a ver algunos ejemplos de instanciación de objetos y cómo funciona instanciación en los objetos simples. Muy bien, entonces vamos a ver esta primera clase, clase 1 StenseObject, file X, file Y, bueno, este método inicializáis, este método M1, ¿cierto? El método M2 y bueno, tenemos este LED de acá, ¿cierto? Que instanciamos el objeto 1 y enviamos la aplicación de este método, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿cierto? Tenemos aquí, para representar este object, ¿cierto? Tenemos un data type tipo object, la clase S1, ¿cierto? Y los campos que contienen son los siguientes. El vector que contiene es básicamente un vector que contiene X y Y con los valores que se le instancian initialize, 1 y 2, X y Y, ¿cierto? Muy bien, esta es la representación de O1, muy bien. Ahora bien, vamos ahora con la invocación de este método. Send, ¿cierto? O1, M1, ¿cierto? Entonces, send O1, M1, ¿qué va a hacer? Entonces, tenemos el ambiente vacío, ¿cierto? Luego viene la representación del objeto, ¿cierto? Que está dado por este ambiente, que contiene los campos X y Y, ¿cierto? Con los valores que tiene cada distancia, 1 y 2. Y los del método M1, pues como el método M1 solo contendría el super, ¿cierto? El self, ¿cierto? El self vendría siendo el objeto 1 y el super vendría siendo lo que es object, ¿no? Porque es la clase pues padre donde está ubicado M1. Este es el método de M1 y bueno, esta es la representación del objeto, ¿cierto? Dentro de la distancia actual del objeto. Muy bien, este sería pues este primer caso, ¿cierto? Este primer caso. Ahora vamos a evaluar este segundo caso, ¿cierto? Este segundo caso pues ya tiene dos clases, es mucho más interesante porque pues ya nos permite ver el alcance de Refine Position, ¿cierto? Entonces tenemos estos tres, ¿cierto? Tenemos la declaración de C1, C2 y tenemos el método M1 y M2 y tenemos O1, O2 y una invocación a O2, ¿cierto? Entonces, para la representación de O1, ¿cierto? El objeto 1, que es de clase C1, ¿cierto? Tenemos un object, ¿cierto? Cuya clase actual es C1 y los valores de los campos, pues lo que nos da initialize, que sería 1 y 2 para X y Y respectivamente. Luego venimos con la representación de O2. Esta representación de O2 pues va a tener, ¿cierto? Va a tener el object, ¿cierto? El object, ¿cierto? Va a tener, bueno, el object, que es un data type. Tenemos C2, ¿cierto? Y los campos que almacena son los siguientes. Vamos a tener DC1 y DC2. Entonces, XY de C1 y XY de C2, ¿cierto? Muy bien, entonces, XY de C1 cuestan 1 y 2. Miren que esto es importante que aquí se llamen inicialize de este. Si no se hiciese, serían 0 y 0. Hay que tener mucho cuidado con eso. Miren la secuencia. Y ahora tenemos 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2. Y acá los valores de X y Y de este serían 9 y 10 respectivamente, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Bien, muy bien. Entonces ya en este punto, muchachos, lo que nos restaría en este caso es mirar la ejecución de este sen O2 M2, ¿cierto? Se ejecutaría pues sen O2 de M2, ¿cierto? Ejecución de sen O2 M2. Entonces, bueno, construiría bajo este ambiente. Entonces tenemos el NTM, ¿cierto? Y vamos a ver qué se construye. Cuando ejecutamos O2 de M2, ¿cierto? Observen ustedes, muchachos, que esto se hace desde la clase C1, ¿cierto? Desde la clase C1. Si ustedes ven, como M2 no está en C2, entonces se ejecuta en C1. Y ejecutarse en C1, ¿cierto? Al ejecutarse en C1, entonces tenemos que debemos considerar esa ejecución de esa parte, ¿cierto? Entonces seguimos y construimos la representación del objeto, ¿cierto? Bueno, esta es la representación del objeto, el ambiente pues del object. Y bueno, como esto está viviendo en C1, ¿cierto? Como esto está viviendo en C1, entonces esa función find read position nos dice que únicamente vamos a necesitar del vector estas dos primeras partes, ¿cierto? Solamente vamos a necesitar del vector estas dos primeras partes, pues que corresponden a C1, entonces solamente tendríamos XY, ¿cierto? Respecto a 1 y 2, porque estamos viviendo en C1, ¿sí? ¿Listo? Aunque pues realmente se va a guardar así, 9, 10, ¿cierto? Pero
los ID se guardan hasta este punto. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es construir, ¿cierto? Lo que sería la representación del método. El método sería M2. Entonces tiene el super, que sería object, ¿cierto? El self, que sería O2, ¿cierto? Y bajo este ambiente se va a ejecutar esto. Send self, ¿cierto? De M1. Si ustedes ven aquí, ¿cierto? Send self de M1. Este self, pues ya sabemos que es O2. Como tener send de O2 de M1, ¿cierto? Y bueno, esto nos va a producir otro ambiente, ¿cierto? Tenemos NTN, ¿cierto? Tenemos NTN. Y aquí vamos a construir ahora sí, ¿cierto? Lo correspondiente, ¿cierto? Lo correspondiente a esta ejecución. Entonces, ¿qué vamos a tener ya en este punto? Vamos a tener el X y Y de C1, ¿cierto? X y de C1 y X y de, perdón, de C2 y de C1. En este caso, pues se insertan de esta manera, ¿cierto? C2 y C1, pues para evitar precisamente problemas con eso. Y vamos a tener 9, 10, ¿cierto? 1 y 2. ¿Listo? Lo insertamos de esta manera porque en la búsqueda, pues la idea es que si busca X sea este X que encuentre, o si busca este Y sea el Y que encuentre. Es un pequeño cambio, ¿cierto? Que no es un pequeño cambio, es una pequeña observación que les hago pues con respecto a lo que se habló anteriormente. Y tenemos, ¿cierto? El super, ¿cierto? Que en este caso sería, en este super sería, bueno, sería super, bueno, realmente esto no se agrega, ¿cierto? Tenemos el super, que sería C1, pues como estamos aquí, entonces es M1. Y tendríamos el self, que sería O2. Y de aquí dice, devuélvame X, ¿cierto? Devuélvame X. Entonces, al devolver X, pues aquí debería devolver 9, ¿cierto? En el caso anterior, si yo pidiese O de M1, pues M1 valdría 1, ¿no? Ahorita lo verificamos de todos modos. Este devuelve 1, este devuelve 9. Ahora vamos con el último caso. El último caso, pues tenemos este, ¿cierto? Donde se ejecutan básicamente estas cuatro cosas. Tenemos esto, perdón, estas tres cosas acá, y vamos a ver qué devuelven. Entonces, new C1, entonces tenemos O1, ¿cierto? O1 es igual, ¿cierto? A object, ¿cierto? La clase actual es C1 y tenemos la representación. La representación en este caso va a tener ahí a J. Como miramos, en la instanciación entra 3, ¿cierto? Entonces sería 3 y menos 3 respectivamente, ¿cierto? Ahora, tenemos la ejecución del siguiente que sería send O1 get state, ¿cierto? Send O1 get state. Y vamos a ver qué sucede con eso. Get state. Muy bien, ¿qué sucede con eso? Entonces, a la hora de mirar esto, ¿cierto? A la hora de mirar esto, pues nos vamos a dar cuenta que send O1 get state vamos a tener en cuenta lo siguiente, que por acá tenemos el NTM, tenemos el objeto, ¿cierto? El object, que en este caso solamente contendría a I y a J con 3 y menos 3 de la instancia, y luego viene, ¿cierto? El actual, que tendría el super, que es object, y el self, ¿cierto? Que sería O1. Y bueno, bajo este vamos a revolver una lista con I y J, ¿cierto? Pues devolveríamos 3, menos 3. Y eso es lo que se almacena en esta variable T1. Muy bien, ahora, sigamos con la segunda. Send O1 con up2, ¿cierto? Aquí esta cosa. Count up de 2. Muy bien, para ejecutar esto, entonces viene lo mismo. La estructura es la misma, ¿cierto? NTM. Luego viene IJ, ¿cierto? Que valen 3, menos 3. Y tenemos, ahora sí un poco diferente acá. Bueno, este es del object y este es del método, ¿cierto? Del método. Y el método tenemos el super, ¿cierto? El self y el parámetro, porque pues ya tenemos parámetro, que es D. En este caso vale 2. El super vale object, ¿cierto? El objeto es O1. Y, muy bien, y ahora, ¿qué tenemos acá? Que vamos a hacer esto. Al primero le sumamos 2 y el segundo le restamos. Entonces, pues aquí vendría que este ya valdría 5 y este valdría menos 5. Cosa que implica un cambio aquí, ¿no?
5, menos 5. Recuerden que están conectados por el hecho de ser vectores. Y ahora entonces seguimos con la siguiente, ¿cierto? Esto pues no nos interesa lo que devuelva. Y ahora seguimos con el último que es send o1 get state, ¿cierto? Y ahora ¿qué pasa? ¿Cierto? Con este get state, ¿cierto? ¿Qué pasa con este get state? Tenemos el NTN, ¿cierto? Tenemos el NTN. Tenemos lo que sería la representación actual, ¿cierto? De IJ, pues en este caso sería 5 y menos 5. Y luego tendríamos acá, ¿cierto? El super, ¿cierto? Y el self. Muy bien, aquí tenemos object, aquí tenemos O1. Y sobre este nos va a hacer este método, este de aquí, listIDJ, ¿cierto? Y pues, ¿qué nos va a devolver? Entonces nos va a devolver pues 5 y menos 5, ¿cierto? Y bueno, y al juntar esto, pues daría una lista con 3 menos 3 y 5 menos 5. Vamos a verificar en nuestro interpretador la ejecución de los tres casos. Bueno, este primero que hicimos debería devolver 1, ¿cierto? Debería devolver 1. Vamos a ver si eso es cierto. Observemos. Miren que lo he copiado, ¿cierto? No me he inventado nada. Si ustedes ven, da 1. En el segundo caso, ¿cierto? Que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que es este código. Voy a copiar y pegarlo, ¿cierto? Miren, para que no esté pues haciendo algo de diferente. Debe dar 9, como ustedes ven. Bueno, aquí está el código, miren. Este es el código que he puesto. Y 9. Y finalmente este último, ¿cierto? Ejemplo de acá, da y acá. Está en subject. Muy bien. Este sería el del get state. Muy bien. Y básicamente lo he puesto acá. Entonces 3 menos 3 y 5 menos 5. Perfecto. Ya durante la sesión sincrónica practicaremos ejemplos un poco más elaborados. Espero pues que estos ejemplos sean de su entendimiento. Lo importante es que el ambiente que se genera para el caso del object debe tener accesibles los de la clase pues del nivel más cercano. Entonces algo que hay que tener presente. Muy bien, muchachos, entonces ya a partir de ese punto damos por finalizado este tema de objetos planos y la idea entonces es hacer ejercicios en lo que para fortalecer la comprensión de este tema. Bien, muchachos, muchísimas gracias por su atención.